los servicios ambientales. Esto se vuelve una pasión, ¿verdad? El poder eh, llegar a las comunidades, poder decirle a las personas que hacen esos esfuerzos por conservar el bosque, por establecer plantaciones, por hacer sistemas agroforestales, que por todos sus esfuerzos, además del bien que es la madera, va a poder recibir un reconocimiento monetario por esos servicios ambientales que ese bosque o esa plantación está brindando a la sociedad, es algo que reconforta mucho a nosotros, funcionarios públicos que hacemos esta labor para que este país pueda mantener y conservar su cobertura forestal. Usted me dice si logran ver bien la pantalla. Sí, Sí, bueno, sí, señor. contarles que el programa de pago por servicios ambientales de Costa Rica está a las puertas de cumplir 30 años de operación, de ejecución, de implementación. Se inició en el año 1997. En la imagen puede ver a una pareja de propietarios de finca orgullosos de rotular su finca porque esta estaba siendo incorporada al programa de pago por servicios ambientales, en este caso en sistemas agroforestales. Oportunidades, desafíos, lecciones aprendidas. Mientras don Gerardo explicaba el contexto o el marco sobre el cual estamos hablando de servicios ambientales, en el chat iban poniendo algunas consultas y es importante, conforme vayamos desarrollando la presentación, ir poniendo todas sus consultas y vamos a tratar de atenderlas todas. Una de las consultas era quién en Costa Rica opera el programa de servicios ambientales. Bueno, primero mencionarles que FONAFIFO, el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, es una institución pública que pertenece al Ministerio de Ambiente y Energía, un Ministerio de Ambiente y Energía que tiene tres viceministerios: el Viceministerio de Energía, el Viceministerio de Ambiente y el Viceministerio de Gestión Estratégica. Dentro del ministerio convergen 12 instituciones, de las cuales FONAFIFO, Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, es una de ellas. Como mencionaba don Gerardo, la experiencia ha dictado la necesidad de tener una instancia, una institución que lidere estos procesos. Bueno, Costa Rica lo tiene y lo tiene a nivel de institución. ¿Ah? Dentro de lo que podemos decir, el objetivo que tiene la institución es gestionar y administrar recursos financieros. Somos un fondo donde uno de nuestros principales programas es el pago por servicio ambiental, pero no es el único. Y conforme voy desarrollando la presentación, les voy a ir contando qué otras actividades ejecuta FONAFIFO, pero me voy a centrar en el programa de pago por servicios ambientales. Cuando hablamos de pago por servicios ambientales, estamos hablando de un mecanismo financiero para la recuperación y conservación de la cobertura forestal. Ese enunciado no dice vamos a sacar a las personas de pobres, no dice vamos a mejorar las economías de las personas, sino que este mecanismo nace en Costa Rica con el objetivo de mantener y recuperar la cobertura forestal. Pero en el camino de su ejecución hemos ido ajustando y modificando para también atender estas otras dimensiones, no solo lo ambiental, sino también lo social y lo económico. Es muy complejo porque a los mecanismos de pago por servicios ambientales tienen que ser perfectos. ¿Perfectos en qué sentido? En que tienen que servir para el ambiente, servir para lo social y servir para lo económico. Y muchas veces lo que sirve para todo no sirve para nada.
Entonces, aquí el programa en Costa Rica se ha especializado en la parte de ambiente, pero, como les mencioné, hemos ido ajustando algunos elementos para apoyar la parte social y para apoyar la parte económica, pero que este no sea la principal motivo por el cual se desarrolló este mecanismo. Aquí les voy a contar una breve historia, que tenemos bastante que contar. El programa, como les mencioné, inicia en el año 1997 operativamente, porque en el 96, que es cuando se emite la ley forestal, es donde se establece la creación del FONAFIFO y la creación del concepto de servicios ambientales y quienes brindan esos servicios ambientales. En 1997, el programa inicia operando por dos instituciones, por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación y el FONAFIF. En aquel momento, FONAFIF era la institución encargada de hacer el pago. El SINAC se encargaba con sus oficinas regionales a lo que es la conformación de los expedientes, la selección de las personas, la formalización de los contratos y a FONAFIFO se le trasladaba esa información y FONAFIFO era la entidad que pagaba y daba un acompañamiento en la parte de monitoreo. En el año 2003, o más bien desde el año 2002, el ministro de turno le delega al FONAFIFO toda la responsabilidad del mecanismo de pago por servicios ambientales. Entonces, saca ese componente del SINAC y se lo traslada a FONAFIFO. Entonces, a partir del año 2003, el FONAFIFO se regionaliza, crea oficinas en las regiones y asume el 100% del programa de pago por servicios ambientales, lo que es la operación, selección de las personas, formalización de contratos, pago, seguimiento y monitoreo. En el año 2008, bueno, importante señalar que en ese momento FONAFIFO no estaba constituido como un órgano del Estado, sino que trabajábamos más como una entidad mixta que administraba los recursos a través de un fideicomiso y su personal era contratado vía un fideicomiso. A partir del año 2008, toda la institución pasa a ser un órgano, se conforma el órgano FONAFIFO dentro de la administración del Estado y entonces a partir de ahí es que ya nos conocemos como un órgano 100% público. Antes teníamos una gestión mixta, ahora somos 100% público. En el año 2011, otro de los acontecimientos que podemos resaltar es que se incorpora una matriz para valorar las solicitudes, no solamente con el criterio que se utilizaba anteriormente, que era primero en tiempo, primero en derecho, sino que se establece una matriz con criterios de prioridad que tenían un puntaje y ese puntaje tenía un peso y entonces todas las solicitudes que le llegan a FONAFIFO son valoradas para ir seleccionando cuáles son las fincas que mayor servicios ambientales le provee a la sociedad costarricense y por ende son a las que tengo que contratar primeramente, hasta donde los recursos nos alcancen. En el año 2015, en una de las actividades que es reforestación, se incorporan parámetros de crecimiento que vienen asociados a si le voy a pagar o no al propietario que establece una plantación forestal. Y esto para asociar el servicio ambiental también al crecimiento adecuado de las diferentes especies forestales en el país. Otro tema interesante de mencionar es que en el año 2019 los contratos en la actividad de protección de bosque retornan a 10 años. Hemos tenido diferentes periodos donde mantenemos vigencias de contratos diferentes. Hemos tenido contratos a 5 años, a 10 años, hemos regresado a 5 años, hemos estado en colones, hemos pasado a dólares, regresamos a colones. Entonces, dependiendo de las condiciones financieras del fondo, hemos tenido que hacer variaciones y ajustes en el tiempo. El 2019 es importante porque veníamos de contratos a 5 años y en el 2019 vuelven a contratos a 10 años en la actividad de protección de bosque. Y por último, pero no menos importante,
en el 2024 hablamos de un PSA 2.0. Eh, el FONAFIFO se sentó a replantear un nuevo esquema de pago por servicios ambientales y ahorita se los voy a contar. Cuando hablamos de mecanismos de pago por servicios ambientales, necesariamente se requieren condiciones habilitantes. Don Gerardo lo mencionó la parte del financiamiento sostenible, que no podían depender de donaciones, porque en el momento en que se acaba esa donación, estos mecanismos se pierden en el tiempo. Es parte de esas condiciones habilitadoras, el financiamiento sostenido en el tiempo, un marco legal claramente definido, un esquema de gobernanza donde los diferentes actores tengan claros cuáles son sus roles, cuáles son sus niveles de participación. El monitoreo constante de las acciones en el territorio son muy importantes para poder demostrar que efectivamente tiene impacto la gestión de un programa de pago por servicios ambientales y algo que engloba a las otras cuatro condicionantes es una política de largo plazo. No hacemos nada con que un gobierno promueva un mecanismo en su periodo y cuando cambie el nuevo gobierno lo deseche o lo debilite o cambie el enfoque. En Costa Rica, a pesar de que cambian los gobiernos cada 4 años, el mecanismo de pago por servicios ambientales se ha fortalecido en el tiempo y eso ha permitido que el impacto en el país sea muy alto, logrando coadyuvar a la recuperación de la cobertura forestal del país, que hoy por hoy anda en un 57.1% de la cobertura del total del área terrestre de Costa Rica está bajo cobertura forestal, donde el programa de PSA ha coadyuvado a esa recuperación. Les voy a mencionar una pincelada rápida de cada uno de estos mecanismos para que tengan una idea de lo complejo o fácil que puede ser dependiendo de las condiciones habilitantes. Cuando hablamos del marco legal claramente definido, nos referimos a una ley, en este caso en Costa Rica, la ley forestal data del año 1996, donde hay 4 hitos que puedo mencionar. El primero es que se prohíbe el cambio de uso del suelo. Entonces, si una propiedad tiene bosque, es prohibido cambiar ese bosque para realizar cualquier otro tipo de actividad agrícola o pecuaria. Incorpora el concepto de servicios ambientales. Además, crea el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal y algo muy importante y diferenciador de otras leyes es que estableció cuál era la fuente de financiamiento del programa, que se iba a financiar a través de un impuesto a los combustibles fósiles. De la recaudación por la venta de combustibles, un porcentaje se iba a trasladar para financiar este mecanismo. En el artículo 3, inciso K, está la definición de servicios ambientales y muy importante, estableció quiénes brindan esos servicios ambientales. Nos marcó la cancha. Dice bosques y plantaciones forestales. No se reconoce las plantaciones de café, no se reconoce las plantaciones de banano, de palma, de frutales. Se circunscribió a la parte forestal. Cuando hablamos de financiamiento, que es uno de los rubros muy importantes a considerar, es que nuestra matriz está conformada de 3 ingresos principalmente. El primero y principal, el impuesto a los combustibles, que representa el 92% de nuestra matriz financiera, un 6% que corresponde a lo que mencionó don Gerardo sobre el canon de agua, que a partir del año 2006 se hizo una actualización de los montos que se pagaban por las concesiones de agua. La Dirección de Agua, que es otra de las instancias del Ministerio de Ambiente, da esas concesiones. Ellos hacen la recaudación y del total recaudado, el 25% se le traslada a FONAFIFO para que FONAFIFO lo reinvierta en aquellas cuencas que generaron esos recursos. Y tenemos una tercera fuente de ingreso que son iniciativas propias que ha desarrollado FONAFIFO, como convenios con empresas privadas, tanto nacionales como internacionales, con empresas públicas también,
que vienen a convertirse en socios financieros de la inversión en los territorios a través de los mecanismos de pago por servicios ambientales. Otro de las condiciones habilitadoras es la gobernanza. Esta gobernanza no es sencilla. Tenemos normativa, legislación que cada una de las instituciones de gobierno debe cumplir. Tenemos la parte privada, que son los beneficiarios. Manejamos recursos públicos, que son eh, que se deben de cumplir con criterios muy estrictos para poder dar los recursos y poder demostrar que por cada dólar que se invierte hay un rendimiento, en este caso ambiental, para el país. Tenemos instituciones reguladoras que nos van marcando la cancha de cómo y qué se debe de hacer con ciertos elementos dentro del programa. Tenemos organizaciones forestales y la academia, porque CONAFIFO como institución no hace ciencia, la ciencia la hace la academia. Un poco para ver ese tramado de instituciones y diferentes actores dentro del programa de PSA, tenemos a los beneficiarios, donde podemos tener personas físicas o jurídicas, dueños de finca o poseedores de fincas también pueden acceder los que tengan esta condición de poseedores. Tenemos instituciones como el Ministerio de Hacienda o Recope, que en el país es la refinadora costarricense de petróleo, que es la que comercializa el combustible, por ende es el recaudador, este se lo traslada a Hacienda y Hacienda es quien nos gira los recursos a FONAFIFO en el presupuesto del Ministerio de Ambiente, igual que la Dirección de Aguas, que ellos son los que recaudan, pasa a Hacienda y Hacienda es el que nos asigna los recursos. Tenemos instituciones reguladoras como el Instituto de Desarrollo Rural, INDER, la Caja Costarricense del Seguro Social. Aquí es bien importante mencionar que un beneficiario de pago por servicios ambientales no le podemos hacer un pago si esta persona tiene una deuda con el Estado, si no ha cumplido con las cuotas obrero-patronales, si tiene alguna empresa y no cumple con su compromiso de atender las cuotas obrero-patronales, entonces no puede ser que FONAFIFO le gire recursos. Para que eso suceda, entonces hay todo un tramado de de sistemas que le permiten a FONAFIFO acceder a diferentes bases de datos de instituciones para corroborar si Gerardo Barrantes está moroso con la caja, si está moroso con la dirección de aguas, si tiene alguna deuda con el impuesto a las sociedades, si la propiedad le pertenece a Gerardo o no le pertenece. Entonces hay todo un entramado de sistemas que le permite a FONAFIFO ser muy ágil en la gestión, y eso es muy importante, las plataformas informáticas. Tenemos por otro lado las organizaciones forestales como la Oficina Nacional Forestal, el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales, ONG, los regentes forestales, profesionales forestales, que son los que brindan ese asesoramiento y acompañamiento técnico a los dueños de finca que se van a beneficiar del programa. Y como les decía, la academia. Otro de las condiciones habilitantes es tener un mecanismo o un sistema de monitoreo creíble, transparente, trazable, que le permite a las diferentes instancias corroborar las gestiones que hace la institución. Para poder nosotros generar un pago, de previo debe existir un contrato eh, del propietario o poseedor del inmueble. Este contrato está asociado a un plano y este plano debe estar catastrado y debe estar inscrito en el registro de la propiedad. Todos los contratos con fincas inscritas se registran como una afectación en el registro de la propiedad. Entonces, cualquier persona puede accesar al registro de la propiedad y ver que la finca de Gerardo Barrantes tiene un contrato de pago por servicios ambientales y donde se indica el número de contrato, el periodo, la actividad y cuándo finaliza. Tenemos otro eslabón dentro del esquema que son los regentes forestales, que son profesionales forestales que están acreditados por el Colegio de Ingenieros Agrónomos para ser regentes. La ley forestal les dio fe pública, entonces no necesita FONAFIFO tener
1000 funcionarios, 500 funcionarios, porque esa gestión se realiza a través de los regentes, quien tiene que acatar su fe pública para darle información a la administración, y si ellos dan información falsa, hay argumentos para poder llevarlos hasta la cárcel. La ley forestal le dio facultades para, en caso de que se demuestre que ha hecho incurrir en un error al Estado, puede ir a la cárcel. Tenemos un departamento de control y monitoreo en FONAFIF que ha desarrollado herramientas para el monitoreo y el seguimiento de las fincas. Todas las fincas que están bajo pago por servicios ambientales están inscritas en nuestra base de datos geoespacial. Entonces tenemos la ubicación precisa de las fincas, y dentro de las fincas tenemos la ubicación de las áreas que están bajo contrato en las diferentes actividades. Hemos incorporado la parte de georreferenciación, uso de drones, los técnicos utilizan GPS. Entonces toda esta parte la hemos tecnificado mucho al punto en que utilizamos ahora imágenes de alta resolución para hacer muchas de las actividades de seguimiento y poder comparar de un momento a otro cada una de las fincas que están bajo el contrato. Toda la información del programa de pago por servicios ambientales se le traslada al SINAC, al Sistema Nacional de Áreas de Conservación, para que ellos lo incorporen dentro de su estrategia de monitoreo, y así podemos hacer un control cruzado, no solo lo que hace FONAFIFO, sino lo que hace también el SINAC. Adicionalmente, el FONAFIFO contrata auditorías externas, y los entes internacionales con los cuales FONAFIFO hace gestiones también nos hacen auditorías externas, tanto técnicas y financieras, lo cual nos da esa garantía de que estamos haciendo las cosas como deben hacerse. Otro de los pilares es la política. Los programas de pago por servicios ambientales cada vez están más presentes en los planes de gobierno de los candidatos que quieren aspirar a ser presidentes. Son parte del Plan Nacional de Desarrollo, parte del Plan Nacional de Desarrollo Forestal, y en Costa Rica lo tenemos incorporado también dentro del Plan de Descarbonización. Entonces, como pueden ver, es fácil mencionarlo, pero cada una de estas condiciones es bastante compleja el desarrollo, y lo hemos desarrollado a través del tiempo. Un poco en el tema de la ejecución del programa, aclarar o resaltar de que es un programa voluntario. Las personas interesadas se acercan a FONAFIFO a presentar sus aplicaciones para ingreso al programa. Está dirigido a terrenos de pequeños y medianos productores forestales, y tiene dos requisitos: que tenga plano catastrado y que esté inscrito ante el registro público. Y se tiene una excepción, que son a las fincas que están en posesión. Entonces los poseedores pueden demostrar a través de diferente documentación su condición, y eso les permite acceder al mecanismo de pago por servicios ambientales. Dentro de la parte administrativa, todos los años se emite una resolución por parte del ministro. En el pasado eran decretos, ahora lo hemos simplificado un poco más a una resolución del ministro, donde se establece cuál es el monto a, a utilizar en el programa anualmente, el monto a pagar por hectárea y la cantidad de hectáreas o árboles a contratar en ese año. Hemos tecnificado la recepción de solicitudes, por lo cual se abre un periodo para recibirlas en FONAFIFO. Establecemos tiempos para que las personas puedan hacer la entrega de estas aplicaciones, y lo pueden hacer a través de un mecanismo de citas que se han habilitado a través del sitio web, un call center, un aplicativo que tiene FONAFIFO, y con esto las personas sacan en el día y en la hora que más les convenga el momento para poder entregar la documentación. Y a partir del año 2023 ya habilitamos el sistema online. Entonces ya las personas pueden, a través de su computador, entregar la información y no tener que desplazarse a las oficinas de FONAFIFO a entregar como sucedía en el pasado. Entonces, hoy por hoy, la persona que quiera trasladarse lo puede hacer, está habilitado, pero
La mayor cantidad de personas lo hacen vía en línea y eso les facilita y les ahorra mucho tiempo. Solo para darles un dato, en el año 2024, cuando abrimos el periodo para recibir solicitudes para la actividad de protección de bosque, que la abrimos en el mes de septiembre, solo en la primera semana, del 3 de septiembre al 12 de septiembre, recibimos 2.561 citas ya en el sistema para poder presentar la documentación. Ese es el nivel de interés que tienen las personas para ingresar al mecanismo de pago por servicios ambientales. Algo muy importante es que nosotros, cuando hablamos de pago por servicios ambientales, ya no hablamos de un solo mecanismo, sino que tenemos cuatro diferentes instrumentos. Podemos hablar de un PSA 1.0, un PSA 2.0, hablamos de proyectos de conservación de biodiversidad o de bosque, que son gestionados a través del Fondo de Biodiversidad Sostenible o FBS. Tenemos contratos de reducción de emisiones forestales, donde le pagamos solo uno de los servicios ambientales, que es el de carbono, y le denominamos CREF, contratos CREF. Y vamos a ir, les voy a comentar brevemente cada uno de ellos. Cuando hablamos del PSA 1.0, estamos hablando de las actividades de reforestación, regeneración natural, sistemas agroforestales y manejo de bosque y protección de bosque hasta el año 2023. Porque a partir del año 2024, ya en protección de bosque le llamamos 2.0. Entonces tenemos dos modalidades, una que es recuperación de la cobertura, otra que es mantenimiento de la cobertura. Tenemos 5 actividades y cada una de esas actividades se les hace un pago. Ese pago distribuido en diferentes porcentajes a lo largo de la vigencia de los contratos. En la última columna pueden ver la vigencia de los contratos. En el caso de protección, que está en negrita, en el año 2023, que fue el último año que aplicamos este mecanismo en protección de bosque, eran contratos a 10 años donde el monto que se les pagaba era de $582, lo que significa a 10% por año, alrededor de $58 por año por hectárea. En sistemas agroforestales, por ejemplo, importante señalar que el pago es por árbol, árbol nuevo que le incorpora al sistema agroforestal. Entonces, imaginemos un cafetal donde el propietario va a cambiar o va a incluir árboles a la orilla del camino o va a ubicar árboles de uso múltiple dentro del café. Esos árboles se pueden reconocer bajo el pago por servicios ambientales en sistemas agroforestales. Tenemos un mínimo de árboles, tenemos un máximo de árboles. Los contratos son por 5 años. Ajá. El otro día le explicaba a mi papá que teníamos dos mecanismos, uno cero y otro 2.0. Y él me decía, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Entonces yo trataba de explicarle a mi papá que la esencia es la misma. Yo hago un contrato, yo hago un pago, lo que va a cambiar es el diseño interno de cómo yo voy a generar ese pago, de dónde van a venir los recursos para ese pago, pero en esencia estamos hablando de un mismo mecanismo de reconocimiento. Parte de los argumentos por los cuales nos sentamos a replantear el mecanismo de pago por servicios ambientales era la gran cantidad de personas que estaban quedando por fuera del programa de pago por servicios ambientales. En la columna verde oscuro vemos lo que sería la demanda. Entonces, para el año 2019, vemos cómo Fonafifo tuvo una demanda de más de 80.000 hectáreas y con los recursos que disponíamos logramos contratar solamente el 61%. En el año 2020, la demanda llegó a las 100.000 hectáreas, pero con los recursos disponibles solo pudimos lograr 35%. En el año 2021, que es el año más crítico, tuvimos una demanda de más de 100.000 hectáreas, pero producto de los efectos de las medidas del COVID, donde hubo poca movilización, se redujeron la venta de los combustibles fósiles en el 2020, entonces el presupuesto del programa tuvo una reducción significativa que solamente nos permitió colocar un 6%.
Ya en el año 2022 tuvimos un incremento ya en el presupuesto, ya normalizándose un poco las ventas de combustible, entonces logramos contratar un 39%, pero ya no de 100.000, sino de 130.000 hectáreas aproximadamente. Y en el 2023 ya la demanda superaba las 160.000 hectáreas. Ante esta condición, nuestro ministro actual nos solicitó que hiciéramos lo necesario para no dejar a nadie por fuera, que todas las solicitudes que ingresaran al programa pudieran ser atendidas de una u otra manera. Por eso, regresamos al gabinete, un grupo multidisciplinario aquí en Fonafifo, junto con otros colegas del ministerio, y se desarrolló lo que hemos denominado el mecanismo 2.0. Y ahora, como yo le trataba de explicar a mi papá, en el pasado yo pagaba un solo monto por los 4 servicios ambientales. Bajo el nuevo mecanismo 2.0 voy a tener montos diferentes dependiendo del servicio ambiental que voy a reconocer. Entonces, el- la estructura es que voy a hacer un pago base por 2 servicios ambientales: mitigación de gases de efecto invernadero y biodiversidad, partiendo de que los bosques todos colaboran o se les atribuye acciones en la mitigación de gases de efecto invernadero y que esos bosques contienen biodiversidad. A esos bosques, dependiendo de su ubicación, les voy a hacer un pago adicional si se ubica en una zona de importancia hídrica, o un pago adicional si se ubica en zonas que son catalogadas como megadiversas, y vamos a poder escalar a fincas que puedan tener los 3 esquemas: el base, el pago adicional y el pago adicional hídrico y el pago plus, y entonces podrían recibir un pago mucho mayor. En términos numéricos, el pago base es el equivalente más o menos a $40. Si la finca se ubica en una zona de importancia hídrica, le reconocemos $30 adicionales, por lo que podría recibir $70. Si regresamos a las láminas anteriores, en el esquema, en el 2023, el monto por hectárea que pagábamos era de $58. En este mecanismo, esas fincas van a poder recibir $70. Ya hay un incremento en el monto a pagar. De igual manera, si la finca se ubica en una zona mega diversa, ya identificada, entonces va a recibir un equivalente a $30. Entonces vamos a tener fincas que pueden recibir hasta $100 por hectárea cuando converge la base, el hídrico y el de biodiversidad. Y eso entonces nos va a permitir hacer ese reconocimiento aún mayor a esas fincas que tienen esa condición. Para el año 2024-2025, para el periodo de ejecución, el presupuesto nos alcanza para 182.000 hectáreas. Pasamos de aproximadamente un promedio de 60.000 hectáreas a 182.000 hectáreas, donde de esas 182.000 hectáreas a 80.000 van a poder recibir $70 por hectárea. Un dato muy importante para nosotros es que hoy, 5 de marzo, bajo el nuevo esquema 2.0, ya tenemos bajo contratación 48.000 hectáreas. Hay 40.000 hectáreas que están en estudio técnico, o sea, que están a un paso de formalizar contrato. Tenemos 27.000 hectáreas que están en la fase previa, que es en la valoración legal, para ver si cumplen con los requerimientos y se pasa, por haber cumplido la fase legal, pasa a la parte técnica. Y si sumamos estas 3 áreas, ya sobrepasamos las 110.000, 120.000 hectáreas, y todavía tenemos 16.000 hectáreas que todavía están a la espera de entrar al flujo de valoración para ver si logramos formalizar contratos. En el periodo logramos recibir de las 182.000 que había en el presupuesto, recibimos una demanda de 154.000 hectáreas. Y aquí tenemos 20.000, casi 21.000 hectáreas de solicitudes que se han archivado por diferentes circunstancias o incumplimientos,
que establece el manual de procedimientos con el cual se ejecuta el mecanismo de PSA. Pero estas son muy buenas noticias porque estamos a 2 meses y medio, 3 meses de haber iniciado el proceso y ya estamos cercanos a tener casi 80.000 hectáreas más que la totalidad de hectáreas contratadas en el 2023 y mucho más de las del 2022. Hablando del PSB, le llamamos PSB a los proyectos de conservación de bosque. Esto los ejecuta el Fondo de Biodiversidad Sostenible. El Fondo de Biodiversidad Sostenible es un fondo patrimonial que nace aquí en Fonafifo también y que es ejecutado por la Fundación Banco Ambiental, que es otro instrumento que tiene el ministerio y que Fonafifo es parte de esta fundación, donde desde que opera el FBS se han logrado hacer 111 contratos con una inversión de 373 millones de colones. Ahí mis disculpas porque está en colones, sé que hay gente de otras nacionalidades, pero más adelante les puedo, si me mandan un correo, yo les puedo dar los datos en dólares. Ese es el histórico del FBS desde que empezó a operar en 2015. En el 2015, su primer año, solo colocó 177 hectáreas y vemos cómo rápidamente ha ido evolucionando hasta hoy, que tiene bajo contrato más de 8.000 hectáreas. Después tenemos los contratos de reducción de emisiones forestales que les denominamos CREF, que esos son ejecutados a través de la estrategia RED, reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques. FONAFIFO es el punto focal de la estrategia RED y aquí lo que estamos reconociendo es solo el servicio ambiental de mitigación de gases de efecto invernadero traducido en créditos de carbono. Entonces, a través de las negociaciones que hemos podido lograr con el Fondo Verde del Clima y el Banco Mundial para vender créditos de carbono, por los recursos que hemos obtenido, los podemos incluir o disponer para reconocer a estas fincas. Importante que todos estos mecanismos son excluyentes, ¿verdad? No puede una misma finca estar en los cuatro, bajo la misma área. Eso es muy importante porque aquí no estamos haciendo una doble, triple o 4 veces contabilidad sobre las mismas áreas. Estamos hablando que cada uno de los mecanismos tiene fincas diferentes. En cuanto a los CREF, ya hemos suscrito 560 contratos, hemos hecho una inversión de 13 millones de dólares y ya llegando a la parte final de la presentación, cuando hablamos de las lecciones aprendidas de los mecanismos de pago por servicios ambientales, perdón, hemos podido demostrar que este tipo de instrumentos son efectivos para reducir la deforestación, son una alternativa para el uso de la tierra porque ya el propietario va entendiendo que tiene más valor tener el árbol en pie donde puede llegar aves y puede alquilar su terreno o puede hacer giras guiadas con turistas para que vayan a fotografiar esa ave y puede tener más ingresos que cortar ese árbol y solo tener un único ingreso para su subsistencia. Entonces aquí vemos cómo se van encadenando otra serie de actividades que le van dando ese mayor valor a los elementos de los ecosistemas que tienen las propiedades en el país. Además, es uno de los mecanismos que propicia el traslado de recursos a la ruralidad del país, que es donde se encuentran principalmente las áreas boscosas. Son instrumentos que ayudan al ordenamiento territorial. Recordemos que tenemos que cumplir con el ordenamiento. Entonces, yo no le puedo pagar a alguien que está moroso con la seguridad social. Entonces, esta persona está derecho con la seguridad social. Si tiene un plano catastrado que tiene problemas de sobreposición con otras fincas, no le puedo pagar hasta que resuelva su situación y de esa manera se han venido resolviendo muchos problemas del entramado social de los territorios que para poder acceder al programa de pago por servicios ambientales deben de estar en una condición limpia, impecable para poder entrar y de esta manera los propietarios son conscientes que tienen que mejorar su situación. Y para poder acceder, entonces hacen lo posible para tener su predio completamente a derecho. Importante también
que hemos participado de diferentes programas de cooperación bilateral, cooperación triangular con diferentes países, tan exóticos como Marruecos o tan cercanos como El Salvador, como Perú, con Perú, ahora estamos con República Dominicana también en este tipo de intercambios donde eh, apoyamos las gestiones que hacen los países a través de la experiencia que ha desarrollado Costa Rica. Como les mencioné, las negociaciones internacionales, el programa de pago por servicios ambientales nos ha permitido acceder a más de 120 millones de dólares por la venta de créditos de carbono y eso para nosotros es un rubro muy importante porque eran recursos que no se tenían y que podemos invertir en los diferentes mecanismos que tiene el FONAFIFO y el Estado. Cuando hablamos de las oportunidades, bueno, hemos trabajado siempre en el ecosistema forestal. Ahora hemos venido abriendo ese abanico para entrar en lo que es los ecosistemas marinos y los ecosistemas agrícolas. En el Acuerdo de París de la Convención de Cambio Climático hay oportunidad ahora que fue aprobado en la COP anterior en Dubái, perdón, en Azerbaiyán. Entonces, se tienen que explorar qué opciones tienen los países y aquí desde Costa Rica y desde FONAFIFO ya estamos sobre ese punto. El tema de la Convención de Biodiversidad también, recientemente en Cali ya se aprobaron recursos para financiar la parte de los ecosistemas, la parte de biodiversidad. Entonces hay que empezar a explorar lo que serían los certificados en biodiversidad y vamos a entrarle a ese tema. Y en el país se está desarrollando toda una estrategia de agropaisaje donde los mecanismos de pago por servicios ambientales son una oportunidad también para que FONAFIFO se convierta en esa entidad que pueda atender la demanda de todos estos sectores y poder administrar los recursos financieros que se vayan generando de estos. Aquí el desafío más grande es el recurso económico, el recurso financiero, poder tener los recursos en tiempo y de manera constante en el tiempo para poder mantener los diferentes mecanismos de servicios ambientales. A manera de adelantarles en las cosas que estamos trabajando, ya a finales del año 2024 pusimos en operación un proyecto, un mecanismo piloto de reconocimiento de pago por servicios ecosistémicos marinos a los bosques de mangle. Es un interesante esquema que está en operación. Ahí están rayando, qué bueno. Están subrayando la pantalla para resaltar. Del piloto se deriva que estamos trabajando en un mecanismo nacional marino, poder escalarlo, porque estamos trabajando en un área pequeña del país a ya a nivel nacional y estamos trabajando con un piloto ya en ganadería y en caficultura para reconocer las actividades o las prácticas que se están haciendo para recarbonizar el suelo. Entonces, eso es parte de las cosas nuevas que se están trabajando y que se pueden derivar de los mecanismos de servicios ambientales, como les comentó Gerardo y como les acabo de mencionar. Y aquí dejo mi presentación, está mi contacto. Importante señalar, el PSA no es una receta, depende de las condiciones y las costumbres de cada región, eso es muy importante. Cada región, cada sitio tiene sus diferentes maneras de gestionar los mecanismos, pero sí o sí, esos mecanismos de PSA deben contener algunas cosas que son muy parecidas como esas condiciones habilitadoras.